En esta clase hablaremos un poco acerca de lo que son las redes informáticas, y es que tal vez sin darnos cuenta, todos usamos redes a diario y es importante que conozcamos principios básicos acerca del funcionamiento de estas redes. Veamos entonces, introducción a redes informáticas. Hablemos un poco primero acerca de la definición de una red. Se dice que una red de computadoras es un conjunto de computadoras o de equipo informático que está conectado entre sí y que tienen el propósito de intercambiar información. Dado este principio, necesitamos más de un equipo para que pueda hablarse de una red informática. Un solo dispositivo, ya sea computadora de cualquier tipo o dispositivo móvil, no puede ser una red. Necesita que exista más de un dispositivo. El concepto de redes entonces es un concepto plural, por así decirlo. Todos usamos redes a diario. Por ejemplo, cuando usamos nuestra computadora para conectarnos a internet o cualquier otro dispositivo, estamos ingresando en la red más grande que existe, que es internet. Como sabemos, internet es una red compuesta de redes, entonces estamos participando de esa red. También cuando usamos la red telefónica, ya sea cableada o inalámbrica, estamos introduciéndonos a una red en la cual compartiremos datos o voz con otras personas que nos están escuchando. Las redes entonces forman parte de nuestra vida. ¿En qué otras situaciones usamos las redes informáticas? Por ejemplo, usamos redes informáticas cuando vamos al supermercado, cuando usamos servicios bancarios, cuando nos toman la orden en un restaurante o cuando cancelamos. También cuando compramos en un establecimiento en un centro comercial. Estos solo son algunos ejemplos que nos muestran que las redes están en nuestra vida cotidiana en todas partes. La mayoría de empresas e incluso en el ámbito doméstico en la actualidad usan redes informáticas por las grandes ventajas que éstas tienen para la mayoría de personas. Así es que las redes han dejado de hacer algo que únicamente usan las grandes corporaciones, sino que las usan todo tipo de personas. Pero, ¿qué propósito tiene una red? Bueno, una red tiene un propósito muy importante. Este es compartir recursos con otro equipo o dispositivo conectado, ya sea en la misma red o en internet. Mediante una red nosotros podemos compartir imágenes, multimedia, ya sea videos o podemos compartir audios. También podemos compartir documentos e incluso podemos compartir hardware, como vamos a ver a continuación. Pero el propósito de una red es precisamente ese: compartir información o recursos, como lo podemos ver acá en esta ilustración. Cuando estamos conectados a una red, nosotros estamos ya sea enviando o solicitando datos. Por ejemplo, si estamos en internet y nosotros estamos viendo un video en alguna plataforma de videos, entonces nosotros estamos solicitando que se nos envíe un recurso que existe en otra computadora de la red, probablemente un servidor. Entonces nosotros estamos pidiendo esa información. Del mismo tiempo, cuando nosotros enviamos, por ejemplo, una foto o un trabajo de investigación a través de un servicio de mensajería o correo electrónico, estamos enviando recursos a otra computadora. Entonces debemos recordar siempre ese punto. El propósito de la red es compartir recursos con otros dispositivos. Acá tenemos un ejemplo de cómo podemos nosotros compartir hardware. Tenemos en esta ilustración una red que está formada por 3 computadoras y por una impresora. Entonces, en esta situación, la red puede servirnos para que esta misma impresora fuera utilizada por los 3 equipos que están conectados a la red. Por supuesto, eso lleva a una configuración de la impresora en cada computadora, pero la idea es
que podemos utilizar esa impresora en todos los equipos que están conectados a la red o solo en aquellos que nosotros autoricemos. Eso significa un ahorro de recurso económico, puesto que no necesitamos comprar una impresora para cada computadora. Por supuesto, hay recursos que no podríamos compartir o no tendría mucho sentido compartirlos. Por ejemplo, no podríamos compartir un solo monitor para todas las computadoras que están en la red, aunque en determinadas formas se podría hacer, pero no sería práctico para efectos de trabajo. Pero sí podríamos compartir, por ejemplo, una cámara, podríamos compartir, por ejemplo, un disco duro o una unidad externa para poder ver los recursos que hay almacenados en ese dispositivo. ¿Cómo se logra la comunicación entre computadoras que están conectadas en una red? Bueno, la comunicación, recordemos que entre equipos informáticos es a través del lenguaje de máquina. Ese lenguaje normalmente se expresa mediante código binario, ceros y unos. Es un lenguaje que nosotros no podemos comprender. Sin embargo, las computadoras lo usan para comunicarse entre sí. Eso hace la necesidad de que exista algo que permita que todas las computadoras se comuniquen de la misma manera. Podríamos compararlo a hablar un idioma. Para que pueda existir comunicación se necesitan dos cosas. Una, que haya un mismo idioma. Y dos, si existen idiomas diferentes, que haya un traductor. Entonces, ¿cómo puede lograrse esto para comunicar dispositivos que están en diversas partes del mundo? Por ejemplo, como ocurre en Internet. Esto se logra mediante acuerdos. Acuerdos que las compañías establecen para poder establecer comunicación entre ellos. Esos acuerdos también son conocidos como protocolos y a través de esos protocolos se establece que todos los fabricantes de dispositivos electrónicos seguirán las mismas normas para poder comunicar sus dispositivos con los de otra compañía. Eso permite que podamos conectarnos en una red y podamos conectarnos también a Internet. Esos protocolos están normalizados por corporaciones mundiales, las cuales establecen cuáles van a ser las medidas o reglas a seguir para poder comunicar los dispositivos. En otra clase veremos cuáles son esos acuerdos y cómo podemos utilizarlos. Entonces, repasando lo que hemos visto hasta este punto, una red de computadoras es un conjunto de computadoras conectados entre sí. Debe ser por lo menos dos computadoras. También vimos que usamos las redes a diario, por ejemplo, cuando vamos a Internet o cuando usamos los servicios de telefonía móvil. Usamos Internet también, o más bien dicho, usamos una red cuando vamos al supermercado, usamos un banco, ordenamos en un restaurante o compramos en un centro comercial. Las redes tienen el propósito de compartir recursos o información, como lo puede ser, por ejemplo, una impresora en una red. También aprendimos que el lenguaje de máquina es el que utilizan las computadoras para comunicarse entre sí y que se necesita que existan acuerdos o protocolos para poder existir comunicación entre computadoras alrededor del mundo. Bien, eso es un poco acerca de la introducción a redes informáticas. Seguiremos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención.